Buenas noches. Bueno, qué bueno que estamos juntos esta tarde para alabar y bendecir el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios por la presencia suya. Gracias a Dios porque Dios nos da la oportunidad de poder, yo desde mi casa y usted donde está, para que estudiemos juntos la palabra del Señor. Vamos a poner el servicio en las manos del Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Pedimos que la bendigas esta tarde. Pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu tenga libertad para trabajar en nuestro medio y que tú recibas la honra y la gloria. Pedimos, Señor, que podamos entenderla, podamos aplicarla, podamos ver, Señor, la importancia del tema que vamos a estar estudiando hoy y cómo definitivamente sí tiene que ver con nuestro diario vivir. No es solo teoría, no solo una doctrina que no se aplica, sino que podamos entender que lo que es doctrina, lo que son enseñanzas de la palabra de Dios, siempre tienen algo práctico para que nosotros podamos vivir en una mejor relación contigo. Lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Bueno, vamos a continuar hoy con las ordenanzas, el evangelio práctico, el evangelio gráfico, el evangelio práctico o el evangelio gráfico a través de las ordenanzas. Las ordenanzas, entonces, son las dos ordenanzas juntas, son un testimonio gráfico del evangelio. El bautismo es el testimonio público de la fe en Jesucristo. Y la cena del Señor es la señal del nuevo pacto. La señal fue instituida, vamos a Lucas capítulo 22. Si gustan, vayan conmigo. Bueno, aquí pueden verlo en pantalla o también pueden verlo en sus Biblias. En Lucas 22 vamos a comenzar con el versículo 7. Lucas 22, 7. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: Id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿Dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: He aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. O sea, no era normal que fuera un cántaro, un hombre, el que llevara el cántaro de agua. Entonces, generalmente eran las mujeres. Así que al encontrar un hombre que lleva un cántaro de agua, ellos iban a poder seguirlo hasta la casa donde entrare. Y decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto. Preparad ahí. Fueron pues y hallaron, como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, en otras palabras, esperaron hasta que fuera las 6 de la tarde, o por decirlo así, la puesta del sol, porque ellos estaban 13 Nisan, el día anterior. Entonces, cuando era 14 Nisan, o sea, al ponerse el sol al atardecer del 13 Nisan, ya era 14 Nisan, que era el día que se celebraba la Pascua. Entonces ellos esperaron, y cuando era la hora, entonces se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo: ¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? ¿Por qué? Bueno, porque esta era la última Pascua, era la Pascua en que se estaba señalando, ese día, la Pascua se iba a cumplir ese día. O sea, eso fue la tarde y la mañana del 14. Entonces, por la tarde del 14 se celebraba la Pascua y la mayoría ofrecían el Cordero de la Pascua. Jesucristo, él lo celebró la Pascua al comenzar, que estaba bien hacerlo entre las dos tardes, es lo que dice en Éxodo capítulo 12. Entonces él les dijo: ¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? ¿Por qué? Porque él estaba deseando que llegara el momento de su ministerio, cuando ya hubiera acabado, ya hubiera llegado el momento. Él sabía que esa noche él iba a ser entregado, iba a ser crucificado,
y entonces él, como el Cordero de Dios, él iba a estarse ofreciendo a sí mismo y se estaba cumpliendo la Pascua. Versículo 16. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y se iba a cumplir ese día. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Ahora, la institución de la cena del Señor entonces fue precedida por la última Pascua. Vamos ahora al versículo 19, Lucas 22, 19. Aquí comienza la cena del Señor. Esta es la institución de la cena del Señor y vemos aquí el simbolismo. Tomó el pan y dio gracias y lo partió y le dio diciendo, este es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Tomen nota que la cena del Señor debía celebrarse haciendo memoria. O sea, cada vez que se celebraba, estaban celebrando o anunciando la muerte del Señor. Vamos a leer en 1 Corintios en un momento. Vamos a ver el versículo 20 de Lucas capítulo 19. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Entonces, el pan sin levadura representaba el cuerpo de Jesús que fue quebrantado por nosotros, y el fruto de la vid, entonces se tomaba, se participaba como celebración o como en conmemoración de la sangre de Jesucristo que se iba a derramar. Vamos a 1 Corintios capítulo 11, comenzando con el versículo 23. Aquí está el apóstol Pablo dándole instrucciones a la iglesia de Corinto. 1 Corintios 11, 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Aquí está el apóstol Pablo dando instrucciones o repitiendo lo que él recibió del Señor y ahora él lo está compartiendo con la iglesia de Corinto. Vamos al versículo 25. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces, la cena del Señor está recordando, está anunciando, está proclamando en una forma pictórica la muerte del Señor. Las dos ordenanzas juntas proclaman el Evangelio, la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor. Y entonces la cena del Señor está anunciando en una forma gráfica o pictórica la muerte del Señor hasta que Él venga. Ahora vamos a regresar un momento para ver que la señal del nuevo pacto está aquí en la copa. El versículo 20 de Lucas 22. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. En otras palabras, así como la señal del pacto noéico es el arco iris, la señal del pacto abrahámico es la circuncisión, la señal del pacto mosaico o la ley es el día sábado. Ahora la señal del nuevo pacto es la copa en la cena del Señor. Lo dice también en 1 Corintios capítulo 11 y el versículo 25. Pablo lo dice. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Vamos ahora al versículo 27, que es la oportunidad de prepararse para la celebración de la Cena del Señor. Es una buena oportunidad. Cada vez que se va a celebrar la Cena del Señor, entonces debemos seguir las instrucciones que el apóstol Pablo le dijo a la iglesia de Corinto, comenzando en el versículo 27 del capítulo 11. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor
indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan, y beba de la copa. Ahora hay personas que creen que deben examinarse a sí mismos y como no se encuentran perfectos, entonces se abstienen de tomar la cena. Y esto pasa mes tras mes tras mes, y simplemente se abstienen. No, hay que arreglar el problema. O sea, si hay algo en su vida que está impidiendo que usted participe de la cena del Señor, arréglelo. Y aquí no dice de que se abstenga, lo que dice es, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Entonces la instancia es aprobarse para poder comer. Si hay algo en su vida que se lo impide, arréglelo. ¿Cuándo? Inmediatamente. Apenas el Espíritu Santo le hace ver que hay pecado en su vida, apenas el Espíritu Santo le hace ver que hay algo que impide que usted pueda participar de la comunión o la cena del Señor, entonces arréglelo para que pueda acercarse a la mesa del Señor. Versículo 29, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen, dice Pablo. En otras palabras, yo no sé si ocurre hoy, pero por lo menos en el tiempo del Señor, las personas que participaban indignamente estaban sujetos a castigo del Señor. Por eso dice el apóstol Pablo, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros. En la iglesia de Corinto no estaban celebrando la cena del Señor adecuadamente. Y Pablo lo atribuye las enfermedades y los debilitados, inclusive la muerte de algunas personas lo atribuye a que no estaban celebrando la cena del Señor adecuadamente. Es drástico lo que dice Pablo, por lo cual hay muchos, y dice muchos, enfermos y debilitados entre vosotros, y también dice muchos duermen. O sea, en el medio de la iglesia de Corinto, entonces hubo hasta muertes, y Pablo lo atribuye a la forma incorrecta que estaban celebrando la cena del Señor. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. O sea, si yo me examino a mí mismo, como todo creyente espiritual debe hacerlo, entonces yo me doy cuenta que hay pecado en mi vida. El Espíritu Santo me lo hace ver. El Espíritu Santo me lo señala. Y entonces yo necesito responder adecuadamente cuando el Espíritu Santo me lo hace ver. Y la cena del Señor es una buena oportunidad para examinar. Si hay algo que está latente, que está ahí medio dormido, que está presente y no lo hemos arreglado, entonces la cena del Señor es una buena oportunidad para examinarnos a nosotros mismos. Y si hay alguna cosa, entonces arreglarlo. Si nosotros lo juzgamos a nosotros mismos, dice el apóstol Pablo, regresando al versículo 31, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, o sea, si llegamos al momento de que el Señor nos tiene que juzgar, entonces somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. En otras palabras, Él nos castiga para que nosotros no recibamos una mayor condenación. Vamos ahora entonces a Lucas, capítulo 22, porque al finalizar la celebración de la Cena del Señor, esa noche, bueno, ese mismo día, el Señor se iba, o sea, ya no estaría con ellos. Esa era la última oportunidad de que lo verían vivo antes de su muerte, sepultura y resurrección. Durante su ministerio, desde que Jesús empezó su ministerio con su bautismo por Juan el Bautista, hasta ahora, ellos han estado con él. ¿Dónde ha estado Jesús? Con su iglesia. ¿Dónde está la iglesia? Con Jesús. La iglesia comenzó cuando Jesús tomó seguidores o discípulos de Juan el Bautista y con ellos organizó su iglesia. Ese era el propósito del ministerio de Juan. Él lo dijo muy claramente. Y entonces 2 y después otros y un final de 5 personas en esos días siguieron al Señor. Ahí comenzó la iglesia. Y luego se fueron sumando
Luego en Mateo capítulo 5, en Lucas capítulo 6, encontramos el Sermón del Monte, que muchos llaman el sermón inaugural. Ahí es donde se instituyen los apóstoles. Y dice en 1 Corintios 11, 28 que el primer don es el don del apostolado. Así que la iglesia ahí está. ¿Y dónde ha estado la iglesia? Con Jesús. ¿Dónde está Jesús? Con la iglesia. Para arriba y para abajo. Para Galilea, Judea. Galilea, Judea. Pasando por Jordán. Por Samaria también a veces. Así que ahora Jesús se va. ¿Qué va a suceder? Bueno, Él les dijo en Juan capítulo 14, no os dejaré huérfanos, sino que vendré a vosotros. Voy a pedirle al Padre y el Padre va a enviar al Espíritu Santo y Él va a estar con ustedes. Y va a estar en ustedes después de mi resurrección. Él no dijo esas palabras, pero eso es lo que quiso decir. Ahora entonces, después de la institución de la Cena del Señor, antes de ir allá al Monte de los Olivos y ser tomado preso y todo lo demás que sucedió ese día, hace falta la transferencia de la administración de la iglesia. Aquí está el pacto que él está haciendo con ellos. Se instituyó la señal del pacto, la cena del Señor. Ahora entonces hace falta pasar la antorcha. Ya él no está con ellos. Él ha estado administrando la iglesia. Ya él se va. Ahora entonces necesita transferir la administración de la iglesia. Por eso dice en Lucas 22, 28, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Está hablándole a los apóstoles. Versículo 29. Yo pues, o sea, en vista de esto, os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí. ¿De qué reino está hablando? Está hablando del reino de los cielos. El reino de los cielos es la iglesia. Es el reino de los cielos en la tierra. Es la iglesia. Y ahora él está entonces designándole primeramente a los apóstoles y luego los apóstoles entonces ya a la iglesia y luego las iglesias cuando se van multiplicando. La administración del reino iglesia se lo está transfiriendo. Hay una transferencia. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí. Entonces el Padre se lo asignó a Jesús. Jesús ha estado administrando el reino. Ahora él se va. Ahora está asignándole el reino a los apóstoles, que a su vez lo estarán asignando a todas las diferentes iglesias. Como mi Padre me lo asignó a mí. Versículo 30. Para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino. Lo primero que está entonces transfiriendo es la autoridad para administrar la mesa del Señor, o sea, la cena del Señor. Para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino. Está asignándole a los apóstoles, luego a las iglesias. Nosotros tenemos esa autoridad hoy para administrar la mesa del Señor en el reino del Señor. Nosotros no tenemos autoridad para cambiar nada, sino que debemos administrarla tal y como el Señor la instituyó. Aquí está la transferencia de la administración. Para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino. Es la mesa del Señor en el reino del Señor. Y luego le dice a los apóstoles, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Vamos ahora a Mateo capítulo 28. Aquí vemos la gran comisión. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad, toda autoridad, en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Entonces, aquí está la ordenanza del bautismo, que representa la sepultura y resurrección de Jesús, la sepultura y resurrección del creyente. Entonces, haced discípulos, o sea, presénteles el evangelio, presénteles la palabra de Dios, para que crean en mí, está diciendo Jesús aquí, para que reconozcan que son pecadores, se arrepientan y me acepten como su salvador personal, acepten que el sacrificio que yo voy a hacer en la cruz del Calvario es suficiente. Haced discípulos a todas las naciones. Entonces, participando de el hacer discípulos,
un participio, que es un verbal, o sea, es un complemento al mandato de hacer discípulos. Dice bautizándolos y luego dice enseñándoles. Son los dos participios. Ahora, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces tenemos las dos ordenanzas. Tenemos la primera ordenanza que se instituyó en la iglesia fue el bautismo. No se instituyó la cena del Señor hasta que ya Jesús se iba. Fue lo último que hizo. La noche que fue tomado fue que él celebró la última Pascua e instituyó la cena del Señor. Entonces aquí está la gran comisión. Esto él lo dio ya después de su resurrección. Ya él había resucitado, había estado apareciendo durante 40 días en unas 11 ocasiones y les dio la gran comisión. Haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Ahora, eso incluye la administración de las dos ordenanzas que Jesús le traspasó a los apóstoles y ellos en representación de la iglesia que Jesús estaba fundando. Y aquí hay una promesa. Dice, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hay una promesa aquí. La iglesia que Jesús fundó, la iglesia que Jesús instituyó, la iglesia que Jesús estableció, prevalecería. ¿Por qué? Porque hay dos promesas. Una promesa está en Mateo 16, 18, donde él dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hay una promesa. Y aquí está la segunda promesa. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No fue a los apóstoles como individuos, porque no podría decir que estaría con ellos todos los días hasta el fin del mundo. Ellos murieron ahí nomás. Sino que está hablándole a ellos en representación de la iglesia. Ellos fue sobre el fundamento Cristo y luego los apóstoles para que ellos entonces administraran la iglesia y las iglesias después conforme se fueron organizando y nosotros estamos ahí también. Vamos ahora a la forma práctica en que esto se hizo. Donde vemos aquí las dos ordenanzas en el día de Pentecostés. Versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahí está. Entonces los que fueron bautizados perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Si no hay comunión en la iglesia, entonces no se puede celebrar la cena del Señor. De hecho, en 1 Corintios capítulo 11, el apóstol Pablo menciona eso. La iglesia de Corinto tenía problemas, estaba dividida, y él los regañó porque estaban celebrando la cena del Señor indebidamente. Por eso y por otras cosas también. Entonces ahora, dice en Hechos 2:42, los que fueron bautizados estaban perseverando en la doctrina de los apóstoles. Recuerden en la gran comisión que dijo que debían enseñarles la sana doctrina. Entonces también en la comunión unos con otros, en el compañerismo. Eso involucra reunirse como iglesia. Hoy estamos teniendo problemas con que la gente que regrese a reunirse presencialmente. Algunos se han acostumbrado a estar viendo los servicios por las redes o por radio, televisión, lo que sea. Y está costando que regresen. Esto pasa en muchas partes del mundo y aquí en Costa Rica ciertamente también. Pero ellos participaban en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. O sea, no se puede estar la comunión unos con otros y el partimiento del pan en sus casas. No, tienen que estar reunidos, congregados. Y nosotros necesitamos entonces reunirnos y congregarnos en la iglesia donde somos miembros, la iglesia donde estamos participando de el bautismo y la cena del Señor. Nosotros nos bautizamos y entonces también estamos participando a aprobar candidatos que vienen presentándose, aceptan al Señor y se presentan como candidatos al bautismo y nosotros entonces damos nuestra aprobación a estas personas. Vamos a
A ver, ahora vamos al versículo 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, o sea, estaban unánimes cada día en el templo y daban testimonio, especialmente el sábado. Pero el partimiento del pan, o sea, la reunión de la iglesia como iglesia, era en casas, partiendo el pan en las casas. Comían juntos, con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esto es importante que podamos entenderlo, de cuál iglesia está hablando, la iglesia de Corinto. ¿Y cómo son añadidos? Son añadidos a través del bautismo. O sea, cuando aceptan a Cristo como Salvador personal y entonces siguen al Señor en las aguas bautismales. Así que hoy hemos estado estudiando las ordenanzas, que es el Evangelio gráfico. Las dos ordenanzas juntas son un testimonio gráfico del Evangelio. El bautismo es el testimonio público de la fe en Jesucristo. La cena del Señor es la señal del nuevo pacto. Entonces, juntas están proclamando la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hemos estudiado la semana pasada y hoy las ordenanzas, el Evangelio gráfico. Espero que el estudio de hoy haya sido de ayuda, de bendición para usted, que pueda entender la importancia de formar parte de una iglesia, de participar en la iglesia, asistir a la iglesia. Dicen en Hebreos, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Bueno, cuando estábamos con la pandemia, pues no podíamos reunirnos, pero ahora sí, nos estamos reuniendo, nos estamos congregando. Entonces, los invito para que se levanten de donde están y asistan a la iglesia para que puedan participar de la comunión, puedan participar también. No estamos todavía celebrando la Cena del Señor, pero lo haremos en el futuro. Y el bautismo también, entonces, para que usted participe como iglesia. Si no ha habido un momento en su vida que usted aceptó a Cristo como Salvador personal, entonces tal vez mucho de esto no tiene sentido. Pero cuando usted reciba a Cristo como Salvador, cuando nazca de nuevo, cuando acepte a Cristo como su único y suficiente Salvador personal, entonces todo esto va a cobrar significado. El Espíritu Santo va a comenzar a iluminarla, para que pueda entender la palabra de Dios, pueda aplicarla a su vida. Entonces, si nunca ha tomado esa decisión, la invito para que tome esa decisión. Ahí ahora mismo, dígale al Señor que usted se arrepiente, que usted cree en Cristo como su Salvador y le pide que le perdone sus pecados de una vez y para siempre. Y si usted ya es creyente, entonces forme parte de una iglesia de sana doctrina, una iglesia que viene desde Jesucristo hasta nuestros días, para que pueda seguir las enseñanzas de nuestro Señor en una forma sana, en una forma correcta, y proclame el Evangelio. Invite a otros también, a través de su estilo de vida y a través de la palabra, invite a otros. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque en ella encontramos todo lo que necesitamos para esta vida y para el más allá. Señor, gracias por las ordenanzas que le dejaste a tu iglesia. El bautismo que representa la sepultura y resurrección de nuestro Señor. Y la comunión o la cena del Señor o el partimiento del pan, que representa la muerte de Jesucristo. Tu muerte, Señor. El pan representa el cuerpo que fue quebrantado por nosotros. El fruto de la vid representa la sangre que fue derramada por nosotros. Te pido, Señor, que nos ayudes a entenderla y aplicarla a nuestras vidas, que podamos vivir de tal manera que te honremos y te glorifiquemos a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches.